Entonces, la que allá en el campo que tenía él, y fue como directamente. Entonces se ve que eso lo habrán hecho por una cuestión que le pidió la empresa. Claro, la agencia. Bueno, aparte yo era una especie de castigo, ¿viste? Porque no podían salir de ahí. Claro. Bueno. Dos o varios. ¿No tiene un regulador en aire ese? Porque está bien inventado, o sea que vaya claro. Y levemente. Bueno, Para no torturar al público. cuando estemos todos listos, pues explicamos bien. ¿Estamos dormidos? Sí, claro. La cámara va a comenzar a filmar en algún momento, esto se filma, se graba, se historia, sería así, Hugo. Se intenta vender en los foros importantes. También podría ser, yo hice un ciclo en Canadá de maestros de la pintura y el programa duraba media hora, las charlas duraban 2 horas. Yo pedí por favor que todas esas bellas palabras que emitían los artistas sean guardadas, porque tenemos esta cosa del olvido, del cual gracias a Dios el Museo del Humor está como reivindicando, ¿no?, esta situación aquí. Y bueno, hemos tenido varios artistas, porque para mí son todos artistas, que han pasado por este lugar. En particular yo siempre me hago como una especie de machete y de determinadas cosas con relación a quién voy a hablar con él, porque esto es una charla, ¿no? Inclusive hasta a veces, si quieren preguntar algunas cosas, pueden hacerlo tranquilamente. Lo real es que yo viví a García Ferré y viví a Pelusa en carne propia, entonces es como que el vivirlo también dije, qué interesante sería yo recordar cosas que me sucedieron a mí para entrar en la entrevista, más que hacer una historia legítima. Yo estuve acá leyendo, por ejemplo, hacías tus propios juguetes, no sé, ¿eso qué es? Ah, bueno, mirá por lo que había leído. ¿Viste? Por eso, si uno busca por ese lado, puede tener, para mí me interesa el otro, que ya vamos a hablar, ¿no? Claro, mi mamá era maestra y yo era un tipo muy activo. Y entonces, como buena maestra, me incentivaba con cosas. Y fíjate vos, en vez de regalarme juguetes, me regalaba herramientas. Y yo me regaló un banquito de carpintero, me regaló un formón, una escofina, un cepillito de madera, y así fui armando mi tallercito. Al punto tal que cuando anda. Tengo que poner la voz más importante. Bueno, lo haremos, no sé. ¿Qué cosa en una persona que habla así? Esta la vendo cara. Digo que cuando llegó la etapa en que se puso de moda tocar la guitarra, porque se habían puesto de moda los chanchaleros, no me pregunten qué año, pero al principio los chanchaleros ya se despidieron, se cansaron de cantar los chanchaleros, y yo estaba ahí, ¿no? Es decir, en el momento en que se pusieron de moda tendría 12 años o 13 años. Y claro, a un amigo mío le regalaron una guitarra que era una guitarra que había hecho la antigua Casa Núñez con la caja de aluminio, o sea, una prensa, y habían hecho y la caja era aluminio y después toda la guitarra, el diapasón y todas las cosas como era. Pero claro, yo no tenía plata para comprar una guitarra, entonces la pedí prestada. Le saqué las cuerdas, las puse arriba de un diario, marqué la guitarra con un lápiz. Qué buena idea. Y me hice una guitarra de madera balsa. ¿La hiciste vos? Sí. Y cuando le puse las cuerdas, la guitarra hizo ¡rac! Entonces me fui a un luthier que había en el barrio mío. Yo siempre pasaba yo iba al colegio Guadalupe, pasaba por frente al luthier, que siempre estaba haciendo alguna cosa. Pero a un hombre le faltaba íntegramente una pierna. Malo como el solo, ¿no? Como Sofovich. Bueno, lo dijiste vos. No, pero es un amigo. Es bravo. Bueno, pero mal. Y entonces, claro, yo voy con mi guitarra arrugada y le digo, yo lo que pasa, dice, ustedes, los pibes, creen que todo es fácil, porque ustedes tienen que
esa típica arenga de tipo amargo. Tirar para abajo. Sí. Y me dice, bueno, si vos querés aprender acá tenés que venir todos los días. Y me fui todos los días. Y me hacía limar y lijar y laburitos para él. Pero mientras tanto yo hortivaba, para decirlo en castellano porteño, hortivaba cómo era la cosa. Y me fui haciendo en mi tallercito hasta que al final tuve un taller de guitarra. Nunca me salieron bien las guitarras, pero gané mucha plata arreglando guitarras. Mira qué bueno. Y desde mis, no sé, 13 años hasta mis 18 años me gané la vida con guitarra. Evidentemente a los 14 años arranqué también grabando como cantante. Claro, con Billy Cafaro, ¿sos primo de Billy Cafaro? No, yo soy muy amigo de Billy Cafaro. El que era primo de Billy Cafaro era Virgilio Espósito. Virgilio y Homero Espósito eran los primos de Billy Cafaro. Pero estás hablando ya de mucho tiempo más adelante. Yo tuve un quinteto vocal con uno de los integrantes era Billy Cafaro, que ensayábamos por el amor a la música, por el amor al arte realmente. Y nos ensayaba, los arreglos nos los hacía Virgilio Espósito, que era director artístico de la editorial Edami, editorial internacional, donde todos los grandes autores de música popular depositaban sus obras para que vinieran los artistas a buscar repertorio. Entonces Virgilio era el que le pasaba repertorio a todos. Muy conocido Virgilio, tanto como autor de tango, como que había sido también dirigente importante, no sé si presidente, de SADEIC, con lo cual un tipo muy respetado Virgilio. Y él también, por amor a la música, nos ensayaba un quinteto vocal que estuvimos años cantando. ¿Cómo? Actuaste aquí. Ah, sí, bueno, aquí canté, sí, ya, pero acá como solista no Acá no he sido un buen solista. Será vos. Bueno, pero lo que quiero contarte es que un día dijimos, che, Virgilio, ¿y laburar cuándo? Y dice, ¿ustedes quieren laburar? Sí, al día siguiente vino y dijo, che, empiezan en Radio Belgrano con Marianito More. Y estuvimos 2 años con la orquesta de 60 profesores, famosa orquesta de 60 profesores de Marianito More, que grabamos los grandes éxitos de Marianito en Emi Odeón. Mira qué bueno. ¿Y en la radio qué radio era? La radio Belgrano, en Ayacucho y Posadas. Ah, mira vos. Donde después fue de Canal 13, no, fue Sí, Canal 7. Canal Antes 7. fue Canal 7. Y Pelusa, ¿cuándo arranca directamente toda esa vinculación con lo que es la voz en pos de los personajes, la voz en pos digamos, de todo lo que sabemos de vos? Está bien. Te la voy a tratar de hacer corta porque es una historia que tiene que ver, en principio, el gran entrenamiento de mi garganta proviene del canto. Y entonces, cantando, y aparte, la vinculación profesional también proviene del canto, porque a mis 14 años tenía un cuarteto vocal. Uno de los integrantes era Picho Ciamarela, hijo de Rodolfo Ciamarela, autor de muchísima obra popular y fundamentalmente el primer jinglero argentino, que en aquel entonces, estoy hablando en mis 14 años, era época de Perón. El único que hacía jingles y a veces jingles políticos era Rodolfo Ciamarela. Uno solo era. Sí. Sí, Famoso, sí, ¿no? sí, hacía ¿Hay todo. alguno conocido que te De acuerde? noche con la luna, de día con el sol, segura como ninguna es la heladera. Sacol. Bien, gracias. Claro. ¿Te Yo das tuve una cuenta? Sacol. Están acordándose de una marca que por lo menos hace 40 o 50 años que no se pasa. Sí. 40 años seguro, y vos tenés 50. ¿Cuánto? Hoy 51. 51. O sea, a los 11 años escuchaste Sacol y te quedó en la cabeza. Porque después no se pasó nunca más. Eso era Un dirigente sacó Sacol sí fue un dirigente de fútbol. Sí, sí, sí. ¿De San Lorenzo? De raza. Ah, de Racing. Bueno, no, de Tres Racing no cosas hablé. hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, Eso era de Ciamarela. Mira vos, ese tema es de Ese tema de Ciamarela. Por eso estoy hablando de que era un hombre que tenía una repercusión
Increíble. Muy importante en lo popular. Bueno, era una época de radio, era una época en donde uno escuchaba mucho radio. Yo tengo recuerdo de frases de radio: por las rutas argentinas, vía oral y musical destinada a reflejar vidas, bellezas y costumbres de barriadas progresistas y ciudades importantes. Hoy, Pergamino. Y era cuando mi mamá me ponía el guardapolvo, que yo tenía 6, 7 años, que estaba paradito así, vos tenías la radio, eso te entraba, como hoy te entra en el iPad, el WhatsApp, qué sé yo. Pero bueno, O te sale por la nariz el WhatsApp. claro, también. O yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño. Este, Yo tuve una novia. lo importante de todo esto, recalcar, porque en realidad venimos a hablar de Voz de Hoy, pero está muy relacionado, y hoy está Irene García Ferrer, la hija de, pido un aplauso, del maestro García Ferrer, que hoy está de otra manera con nosotros, y que realmente yo desde muy chiquitito tengo mi infancia, mi adolescencia plagada de imágenes con lo que es Anteojito, con lo que es Hijitus, con lo que fue todo ese mundo en el cual vos has sido alguien muy importante en ese mundo. ¿Cuál fue la primera voz que hiciste con García Ferrer? En realidad, yo arranqué haciendo voces indeterminadas en la tira de Anteojito y Antifaz. Quizá vos, Irene, te acuerdes más de las cosas que yo hacía, porque yo, aparte de hacerlo de García Ferrer, trabajaba para la publicidad todos los días. Así que tengo un magma de personajes en la cabeza. En la tira de Anteojito y Antifaz, los personajes importantes eran Anteojito y Antifaz, por supuesto, Marión Aramburu y Pedro Aníbal Mancilla, Antifaz. Y yo hacía personajes indeterminados que dialogaban con ellos, pero que cambiaban de una semana a la otra, ¿no es cierto? Pero esa flexibilidad que Manuel encontró en mí, me vio haciendo distintas cosas, hizo que cuando se empezara a hacer la tira de Hijitus, me convocara para hacer Larguirucho, Pucho y el profesor Nebru, que fueron los personajes iniciales. Después, ¡Tonto! ¡Qué Retonto, no trates de imitarlo. No lo vas a poder hacer. Como decía Javier Portales, le digo, ¿por qué vos sos tan generoso? Porque lo que sé hacer yo, vos no lo sabés hacer, y lo que sabés hacer vos, yo no lo sé hacer. Vos haces lo tuyo, yo hago lo mío, va a estar todo bien. Ese era Javier Portales. con Javier Portales. Ah, bueno, está bien. No, me equivocaba de persona, te iba a decir con Portal. Fíjate vos. Con Portal nos conocemos de chicos. Y él tocaba el bongo y yo tocaba en los boliches. Entonces él venía a tocar el bongo en los boliches conmigo. Bueno, pero esta es otra historia. Me quedó colgada una cosa con Ciamarela y ahora vamos a lo de García Ferrer. Con Ciamarela, por ejemplo, hemos grabado campañas presidenciales para Brasil. Mira. La campaña presidencial de Juscelino Kubitschek. Yo canté la campaña de Juscelino Kubitschek, que era así: todo Brasil tem fé, todo Brasil tem fé de que sea presidente Juscelino Kubitschek. Todo Brasil tem fé, todo Brasil. Y la ganó. Es que el tipo ese era un capo, y bueno. Bueno, volvemos a García. No, está bien, no, hablemos de todo. Esto es una charla porque uno en el medio de eso va recorriendo. Lo que pasa que en lo particular y en lo general, tal vez es imposible. A mí me quedan dudas de, por ejemplo, ¿por qué algunas voces finitas también eran tuyas? ¿Usaban algún aparato? No, me sale naturalmente. Ah. Yo voy a decir, este es un personaje que después, de finito, lo convertí en ¿no? Pero ahí quedó. Claro. ¿El topollillo sí, lo también es tuyo o no? No. Ah, porque... Puedo hacerlo, viste, pero no imito a nadie. Este caso porque me gustó. Pero no, lo que pasa es que tengo una extensión de frecuencia bastante importante. Claro. En mi garganta, ¿no? Una vuelta me hicieron una charla, no sé, me hicieron una especie de entrevista en la Fundación Arauz de fonoaudiólogos y foniatras y esas cosas, y les llamaba la atención la extensión de mi garganta. Inclusive me pusieron una sonda por la nariz con una cámara. No. Ah, no. Con anestesia, levemente anestesia. Bien.
¿Cómo te vas a ver? ¿En Me serio? pusieron una sonda por la nariz y me veían las cuerdas vocales y las proyectaban en una pantalla grande de televisión y decían, fíjate, mueve tal cosa, y qué sé yo no sabía lo que estaba moviendo. Le llamaba la atención que yo pudiera hablar con las partes blandas del paladar sin poder mantener una conversación. ¿No es cierto? Este personaje no se lo vendí nunca a nadie, lo tengo medio reservadito. Increíble, claro. Bueno, ahora veo por qué te hicieron, claro, Sí, es él, el abuelo de Neuro. ahora veo por qué te hacían, digamos, ese estudio. Pero claro, lo que pasa es que, bueno, es muy particular, es como, de pronto, uno escucha la voz de Julio Ricardo como comentarista, yo era chico, lo escuchaba, bueno, ni hablar Macaya Mar, que tu voz es muy particular, muy especial. Para continuar, para después hablar de otras cosas, con esto de García Ferrer, ¿cómo se trabajaba, cómo se hacía en esa época colocar la voz? Porque yo hice para Disney, para Chick Little, la voz del gallo Buck, y los mexicanos son muy, digamos, tienen mucha experiencia en eso. Seguro. Entonces hablábamos y en medio de mi personaje, ellos tienen como hoy con la computación un margen donde pueden, si no coincide la voz, hacerla un poquito más cerca o más lejos. Inclusive hay gente que canta muy mal y la hacen cantar bien, ¿no? ¿Y cómo se trabajaba en esa época ese tipo de cosas? Perdóname, lo que pasa es que me llamó el teléfono y me distraje. Repetime. ¿Cómo se llamaba o cómo se hacía, no cómo se llamaba, cómo se hacía un doblaje, en el caso de tus personajes que hacías vos con García Ferrer, para coincidir vos con personaje, con movimiento? Bueno, en principio ¿Era artesanal? No, en principio hay una cosa que es fundamental. En el dibujo animado siempre se graba antes y después se dibuja. O sea que yo no he doblado nunca imagen para el dibujo animado, para García Ferrer o para los dibujos animados originales. Es decir, el doblaje es ineludible cuando ya el dibujo está hecho con otro idioma. Y entonces hay que poner, es decir, ya los tiempos de la palabra están dibujados. Pero sería un error. Me acabo de enterar, no sabía que No, primero se grababa. de hecho muchas veces me ha pasado que he tenido que doblar películas que se han hecho acá con la vocalización pensada por un dibujante. Y un dibujante no es un especialista de la palabra. Entonces los dibujantes son maravillosos para dibujar, pero los tiempos de la palabra son más claros en las personas que nos dedicamos a eso. Y de alguna manera, si yo tengo que doblar un personaje que ya está dibujado y que ya está filmado, estoy condenado a que la boca sea sincrónica con ese movimiento. Y punto. O sea que ya mi expresión no es libre, no es artística, o es levemente artística, o tengo que falsear mucho lo que estoy viendo para poderle dar un toque artístico. Normalmente el dibujo animado se graba primero y se dibuja después. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digo no, esa duración da tantos fotogramas, tantos dibujos. Pero si yo digo no, ahí hay es un largo de film. Entonces, ¿cómo se hace? Se graba, se pasa en aquel entonces a la banda sonora óptica, y en el caso de García Ferrer, Francisco Buso, el técnico de grabación, había inventado una maquinita para poder tener la banda sonora ya fotográfica, y entonces iba para adelante o para atrás, y podía determinar cuál era la palabra, y se hacía una planilla donde de tal fotograma a tal fotograma es la palabra tal. Por lo tanto, eso tomaban los dibujantes. ¿Argentino y eso era, el tipo? ¿Cómo? ¿Argentino? Francisco Buso, el técnico de toda la vida de García Ferrer, el actual técnico de grabación que está todavía en la empresa. Sí, claro. Inventor, maravilloso. Sí, bueno. Estas cosas las podemos saber hoy acá, porque yo, por ejemplo, Gold Silver es tuyo, y Cachabacha es tuyo. No, Cachabacha es Néstor de Alessandro. García Ferrer tuvo el talento de que con muy poca gente hizo muchas cosas. Néstor de Alessandro era fundamentalmente el guionista que llevaba adelante y desarrollaba todas las historietas, era el músico
y era la voz de Hijitus, Cachabacha, Dedo Negro, Pichichus. Pichichus lo hacíamos a medias. Sí. Cuando él no estaba yo ladraba también. Porque nunca habló Pichichus. Y Serrucho. Pero también. teníamos a Serrucho, claro. Sí, que era- nunca le encontramos ninguna voz, pero lo hacíamos indistintamente. Qué bárbaro. Más él que yo, ¿no? No, pero cuando hiciste el Bardal sos vos. Sí, señor, soy yo. Año Entonces- 1972, Martín Fierro. Mirá vos. Martín Fierro de radio. Mirá vos. Entonces, claro, había un abanico de voces para uno y para otro que, bueno, hoy día todavía están bueno, en Los Simpsons quisieron cambiar la voz de Homero y de varios más y no tuvo resultado, tuvieron que volver al original. En tu caso particular, yo debo decir que se lo dije arriba, no sé si lo dije acá ahora, pero No lo dije. Me dobló a mí. Yo Es difícil porque es gordo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? En la película de Mertiolate. En la publicidad de Mertiolate, tenés Mertiolate, igual que es una publicidad muy conocida, la voz Tuvo muchos premios internacionales. tuvo muchos premios, Love Sí, sí. ganó Martín Fierro, muchos premios. Y además una marca que no se conocía desde la época de la guerra, porque era colorada, porque Claro. el propósito era para mostrar a los que estaban en guerra que ya habían curado, se viera el rojo. Entonces, ahora viene, es incoloro y ahora viene en spray, ¿no? Habían cambiado, fue toda una revolución esa. Sí, pero contá que eran la de los romanos. Los que gladiadores. ¿Era la de los romanos? en las triadas, no sé cómo se Y aparte llaman. filmada en un lugar donde de verdad había una cuadriga con 4 caballos, hay un backstage donde a mí se me escapan los caballos y yo con un gaucho voy y en un momento digo, maneja vos, y el gaucho me dice, no, yo no sé. Digo, yo me tiro y me dice, yo también, nos tiramos. No, fue un desastre. Pero el señor hizo la voz esa, de la cual yo le conté un secreto ahora que no sabía, porque él dice, Martín Lobo hizo 40, había como 40 personas para hacer el casting de la voz. Hicieron un casting de 40 personas y a mí en general no me gustaba hacer casting. Porque Además no- eras una persona muy conocida. Claro, es decir, un poco que si no me podía, es decir, cuando vos tenés 40 tipos, 25 son tipos que vienen a laburar por primera vez. Imagínate si me gana un tipo que viene a laburar por primera vez. No me arriesgo, ¿viste? Entonces cuando me encontré con el casting, le digo, che, pero me metiste en un casting. No, dale. Y yo había hecho la voz de Mertiolate